Hola, bienvenidos a la quinta clase del módulo Excel dentro del curso que están realizando. En la misma veremos en dos etapas las funciones y herramientas aplicables a textos, datos de tipo texto. Vamos a aplicar varias funciones que nos permiten manipular este tipo de datos. Y en una segunda etapa vamos a trabajar con datos tipo fecha, datos especialmente sensibles y a los que vamos a aprender también a aplicar diferentes formatos adecuándolos a la situación de que se trate en cada caso. Aplicaremos allí también una serie de funciones y crearemos expresiones basados en el tipo de dato de fecha. Bienvenidos entonces a la quinta clase. Que disfruten de la misma y muchas gracias por su atención. En esta parte de la clase vamos a ver las principales funciones de texto y un operador de texto que me sirve para trabajar con diferentes cadenas de caracteres. Cuando nosotros estamos hablando de cálculos en Excel, normalmente pensamos en resultados numéricos o trabajos sobre cosas que tienen que ver con números. Lo cierto es que el programa incluye un grupo de funciones que nos sirven para trabajar con textos. Bien, vamos a ver, voy a abrir el Excel en primera instancia y a continuación el archivo inicial, que por cierto les voy a contar que contiene una hoja oculta que ustedes tienen que hacer evidente si quieren tener acceso a las sintaxis de las funciones. De todas maneras yo lo voy a mostrar acá, voy a mostrar la hoja esa que en principio la puse escondida, donde voy a encontrar las diferentes sintaxis, o sea, la forma que tiene cada una de las funciones de texto que vamos a utilizar, y puede ser que haya alguna que no tengamos que utilizar en nuestro ejemplo inicial, pero que les sea útil en alguna situación. Así que allí tenemos la sintaxis. Bueno, ¿cuál es la propuesta? En principio, yo tengo una serie de datos expresados de esta forma. Tengo el apellido, el nombre y a continuación lo que parece ser una cédula. Es una cédula. Y quiero expresar eso en sendas columnas donde tenga el apellido, el nombre y la cédula. A su vez a la cédula la voy a intentar separar en el número en sí con el dígito de control por separado en dos columnas más adelante utilizando las funciones de texto adecuadas. Bien. A su vez, como corolario, luego de este ejemplo, vamos a aprender una herramienta que es bastante ideal para hacer la separación de estos componentes de estos datos acá. Nosotros en principio, tenemos ciertos registros que están compuestos por tres partes separadas por una coma, situación que vamos a utilizar a nuestro favor a los efectos de obtener el nombre, el apellido, el nombre y la cédula respectivamente. Bien, así que voy a empezar poniendo un título, apellido, nombre, cédula. Bien. Es notorio, bueno, que acá tenemos el apellido en primer término, por eso puse el apellido como para obtener como primer objetivo de mi resolución aquí. Voy a copiar el formato sobre los títulos de las columnas allí. Les decía, es notorio que son apellidos los que están en primera instancia acá. Bien, entonces aquí voy a utilizar izquierda con encontrar. Debo haber puesto por ahí encontrar. No puse encontrar la sintaxis. Encontrar. Voy a
detener un momentito, a pausar la captura para agregar. Continuamos entonces, ahora sí. Les decía, vamos a utilizar la combinación de las funciones izquierda con encontrar. Nosotros el texto, notoriamente aquí el texto que delimita las diferentes palabras que debemos separar es la coma. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar la coma como separador aquí para... Entonces, para el apellido, izquierda, de todo el texto hasta encontrar. Acá encontrar y hallar funcionan más o menos parecidos, siendo que encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas, o sea que se podría decir que es más preciso. En este caso, lo que voy a encontrar es la coma, entonces lo pongo entre comillas, dentro de todo el texto aludido. Ahí va. C5 se vuelve a repetir en este caso, y en el número inicial no le voy a poner nada, así que simplemente voy a cerrar el paréntesis de encontrar y cierro el paréntesis de izquierda también. Y efectivamente obtengo el apellido, pero con una salvedad. Encontrar me encuentra la posición exacta donde está la coma, o sea que el recorte desde la izquierda va a producirse tantos caracteres como haya hasta la coma incluida, por lo que voy a restar entonces 1 a mi fórmula. Entonces, esto lo podemos separar notoriamente en dos partes, en el cálculo. Izquierda de tantos caracteres, y ese tantos caracteres lo voy a calcular. ¿Cómo? Con encontrar. Entonces miren el uso del f de x acá, el asistente para funciones. Cuando yo ya tengo la función incluida, esto me ayuda a discriminar los argumentos y los resultados que eso me va a dar. Dice que el encontrar en este caso, que es lo que está subrayado ahí cuando yo edité con el f de x, me está dando 6. Este es el número de caracteres que debe recortar. Y notoriamente Pérez tiene 5 caracteres nomás, por eso le resto 1 acá. Esto es para... yo podría haber hecho de entrada, y para el primer elemento, ahí podría haber hecho izquierda de 5. Izquierda 5 y me iba a dar Pérez, pero cuando lo traslade hacia los demás lugares, entonces ahí el problema empieza a aparecer, porque Rodríguez no tiene la misma cantidad de caracteres que Pérez y Martínez y Fernández. O sea que la solución que nosotros encontramos es la adecuada. Un poquito más complejo es el asunto de el nombre aquí, porque nosotros debemos encontrar cortar desde la derecha tantos caracteres como corresponda hasta encontrar la segunda coma en el. Entonces aquí se complica un poquito más. Lo voy a hacer por partes. Voy a hacer derecha de el largo de toda la cadena menos encontrar la segunda coma. Veamos. Para cumplir el objetivo, entonces vamos a usar derecha ahora. Derecha de todo el texto. Pero en lugar de cortar hasta la coma que precede a Juan, en la coma y el espacio que precede a Juan, lo que vamos a hacer ahí es al largo total de la cadena restarle cuánto mide el apellido, desde el nombre para adelante la cadena. Entonces, largo de toda la cadena, lo hago por diferencia, porque el problema aquí es que
función derecha empieza a contar desde la derecha y nosotros el encontrar o el hallar, cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos, me cuentan desde la izquierda o buscan desde la izquierda, mejor dicho. Entonces, el resultado sería este. Esto tiene un pequeño defecto que vamos a solucionar a continuación de la siguiente manera. El nombre no empieza directamente contra la celda, sino que tiene un espacio extra ahí porque el texto inicial lo tiene. Entonces le voy a restar 1 como antes hice, ahora en el otro sentido. Bien, esto no solo obtengo el nombre, sino que obtengo el nombre y la cédula. Bueno, entonces, yo podría, y de hecho es lo que voy a hacer, voy a utilizar la misma estrategia que utilicé para extraer el apellido desde aquí. Voy a utilizar esa misma estrategia para traer el nombre desde este conjunto de datos. Pero lo voy a usar como columna intermedia, entonces voy a insertar una columna con el mismo formato de la izquierda, marqué la F, le puse insertar y acá le voy a poner auxiliar nombre y entonces acá voy a obtener. No. Simplemente hice esto para separar la solución, para no anidar todas las fórmulas, porque para que no tengan problemas para comprender. Acá, entonces, izquierda, esta es la misma estrategia que utilicé ahí inicialmente, pero ahora sobre este texto. Encontrar, quise decir, la coma dentro de todo este texto, menos 1, no me olvido que acá funciona de la misma manera, así que voy a obtener los nombres. Eventualmente, si yo quiero, puedo ocultar luego esta columna y ahí tengo entonces el nombre. Por ahora y en función de trabajar con hasta el final el ejercicio, el ejemplo, digo, entonces lo voy a dejar visible. Más adelante la voy a ocultar. Acá me hace una sugerencia, dice que la fórmula es incoherente con las fórmulas que venimos haciendo en el contexto, entonces la descontextualiza. Ustedes pueden hacer varias cosas con esta advertencia. En este caso voy a omitir el error. No es ningún error, no hay ningún error para lo que nosotros estamos haciendo aquí. O sea que Excel se equivocó al estimar que eso era un error. Nada, simplemente encontró algo distinto entre lo que veníamos haciendo, entre las dos columnas que veníamos rellenando, entonces nos la indicó como un posible error. Bueno, y acá, ahora que tengo esa celda auxiliar del nombre, podría quitar desde allí, obtener, quiero decir, desde ahí la cédula, o bien obtenerla directamente desde el primero de los datos. Quizá es mejor hacerlo desde los datos originales. ¿Y qué estrategia voy a utilizar acá? Voy a utilizar, por fortuna, todas nuestras cédulas son siempre, en este caso, van a tener siempre la misma cantidad de caracteres. Así que si yo estimo que hay 3, 6, 7, 8 números más los dos puntitos más el guión, son 11 caracteres. Entonces, si yo hago derecha de todo esto, punto y coma, 11, entonces voy a obtener la cédula de cada una de las personas. Bien. Voy a volver a usar la estrategia del auxiliar acá. En vez de ponerle cédula, le voy a poner auxiliar. Cédula, ahí. Y voy a obtener la cédula y el dígito de control por separado porque me interesa
cédula, tengo el tilde cambiado, y dígito de control se llama. Bien. Entonces, acá voy a decirle es igual, izquierda de esto, 9 caracteres desde la izquierda. Y aquí voy a decirle derecha de todo esto, un carácter. En ambos casos obtuve, voy a trasladar para abajo para poder trasladar esto después para abajo. En ambos casos obtuve el número de cédula por un lado y el dígito de control por separado. Utilicé el guioncito o la cantidad de dígitos que hay delante y detrás del guión para hacer izquierda y derecha respectivamente para obtener esas dos cosas. Bien, en ambos casos voy a convertir esto a valor. Observen luego, cuando ustedes terminen de mirar y hacer esta parte del ejemplo, lo que van a hacer es observar la sintaxis de la función valor. Dice, obtiene un número en forma de texto o fecha, a partir de un número en forma de texto o de una fecha, obtiene un número. Entonces, en este caso, en ambos casos se convirtieron a números, tanto la cédula como el dígito de control. Ahora que está pronto, voy a extender hacia abajo y voy a utilizar un formato numérico para ponerle separador de miles y de millones a los efectos de expresar la cédula tal cual la estamos viendo en el dato inicial o en el auxiliar de la cédula. Bien, voy a inicio con todo esto señalado y voy a decirle que el número tenga formato de número con separador de miles y no me tengo que olvidar de quitarle los decimales porque un número de cédula no debe tener decimales. En el ejemplo del formato tengo la primera de las cédulas, así es como me van a quedar expresadas todas las cédulas. Bien. Ahí, estos son números ahora que me van a servir a los efectos de utilizarlos dentro de un cálculo. Eventualmente un cálculo con la cédula no se hace nunca, pero por lo pronto lo tengo correctamente presentado, ¿no? Bien, voy a ocultar los dos auxiliares. Bien. He ahí nuestra primera parte. Logramos separar los textos para obtener el apellido, el nombre, la cédula y el dígito de control. Y ahora, y a los efectos de utilizar las funciones que me unen texto, pero a su vez que me ponen las cosas en mayúsculas o minúsculas, vamos a utilizar esas funciones en la próxima etapa del ejemplo. Vamos a hacer una cosa aquí. Lo que voy a hacer es obtener estas dos columnitas, como tienen una cosa en el medio acá, la voy a obviar. Voy a obtener las dos columnas como valores y formatos un poco más abajo, de tal manera que, primero, que me queden juntas y que esto ya no sean más fórmulas, o sea, que no dependan de... para hacer las pruebas con las nuevas funciones, voy a utilizar datos sacados extraídos de los datos iniciales, pero que sean datos puros sin ninguna fórmula. Para eso voy a copiar, lo marqué todo, copié acá, ahí,
usé eso de ahí, podría haber hecho botón derecho copiar y me sirve igual. Ahora me voy a parar en el destino, que lo voy a hacer, por cierto, un poquito más acá abajo, pero no, lo voy a hacer a partir de donde dice datos mejor, me parece más adecuado. Y voy a pegar de la siguiente manera, voy a pegar como valores y formatos originales. Entonces obtengo los datos tal cual, los tengo allí en el se ven igual que en el origen acá, aunque acá ya no hay más fórmulas, que aquí sí había, acá ya no la hay más. Dice lo mismo, pero acá es un valor, acá era una fórmula. Hago escape para que se vayan las hormiguitas, porque no quiero seguir pegando cosas. Recuerden que hay una columna escondida aquí, así que para hacer el cálculo lo voy a hacer, para hacer las otras fórmulas voy a volver a esconder esto acá. Y voy a hacer esto, me va a quedar una de por medio, así que voy a copiar el formato para ponerle acá apellido todo con mayúscula. Y acá voy a juntar el nombre, nombre con el apellido, todo en mayúscula, utilizando concatenar. Y acá voy a hacer lo mismo, pero utilizando el operador de texto. Bueno, entonces acá voy a obtener el apellido de la siguiente forma. Es igual mayúscula de el apellido. Recuerden, dice acá mayúsculas, lo que vuelve todo el texto a mayúsculas. Entonces ahora todos, y no importando donde tenga los tildes, me va a poner todo con mayúscula, con la correspondiente mayúscula con tilde, como debe ser. Bien. Voy a utilizar aquí la función concatenar para unir tres cosas. Voy a unir el nombre, un espacio y el apellido en ese orden. Así que acá voy a decirle, es igual concatenar, ahí va, el nombre, punto y coma, comilla, espacios, comillas, punto y coma, y acá voy a poner el apellido. De esa forma obtuvo entonces el nombre y el apellido según el modelo. Luego voy a agregarle comentarios a cada una de las columnas para que ustedes lo tengan más explicitado también. Recuerden, acá me pasaba lo mismo que antes, hay una columna oculta, por lo que acá me quedó con un escaloncito ahí. No se preocupen por eso, en cualquier momento ustedes la pueden hacer evidente marcando las columnas que rodean a la columna que está oculta, botón derecho, mostrar, y esto les muestra que había una columna, ¿se acuerdan? Que habíamos usado como auxiliar y que después la habíamos escondido. Bien, vamos obteniendo entonces el apellido en mayúscula, después el nombre con el apellido en mayúscula, uniendo dos cosas, y ahora lo vamos a hacer uniendo también, pero con la alternativa de utilizar el operador. Esto es igual a el nombre, y acá voy a utilizar el ampersand, se llama este simbolito. Ese símbolo es el i comercial o ampersand. Así que voy a utilizar eso para unir. Es el único operador de texto que existe. Entonces estoy uniendo el nombre con el espacio que va a separar el nombre del apellido. Voy a volver a unir, o sea que uso otro ampersand y señalo el Pérez de la F14 en este caso, es el apellido que corresponde a mi primera fórmula. Bien. Y efectivamente obtengo lo mismo. Ensancho esta columna para que no tenga problemitas ahí de espacios. Bien, voy a poner sendos comentarios acá.
Voy a poner, en mi versión los comentarios se llaman notas, los comentarios se refieren a otra cosa, se refieren al trabajo de Office Online. Entonces aquí yo, para que ustedes van a ver comentarios, yo voy a insertar una nota, pero ustedes van a ver comentarios cuando abran el archivo, porque se llaman así acá. En lugar de comentarios se llaman notas, porque comentarios se hace alusión a otra cosa. Bien, nueva nota, le voy a poner un nuevo comentario para ustedes. Acá le voy a poner: se obtuvo mediante copiar más pegado especial de valores y formatos originales. Mismo comentario voy a utilizar para este de acá. Entonces miren esto, si yo copio la celda que tiene el comentario, cuando voy a pegar, hago pegado especial, por cierto, el cuadrito de diálogo de pegado especial, y le voy a decir que me copie solo los comentarios y notas, de tal manera que acá sigue diciendo nombre, pero va a estar explicitado el mismo comentario que hice para este de acá, tiene este de acá. Bueno, para el apellido voy a insertar otro comentario que va a decir lo siguiente: utilizar la función mayúscula, que recuerdan que convierte a mayúsculas. Bien. Siguiente. Unir mediante la función concatenar. Utilizar un espacio para separar palabras. De todas formas, ustedes van a tener allí el ejemplo. Cuando se apresten a hacer esto, yo les voy a proporcionar el archivo sin hacer y el hecho. Entonces ustedes pueden mirar siempre acá, aparte de ver la sintaxis que estaba en el archivo original. Bien. Y por último, una nota que va a decir: utilizar el operador de texto para unir nombre con apellido y separados por un espacio. En este caso voy a hacer la nota un poquito más extensa porque dice varias cosas. Bueno, y podríamos ponerle la frutillita al postre con lo siguiente. Podríamos convertir este nombre y apellido de esta manera: nombre, apellido. Esto es utilizar una función específica que tiene Excel para que me muestre todas las palabras, comenzando todas las palabras, o sea, todo aquello que está separado por un espacio, en mayúsculas al principio y todo lo demás en minúscula. O sea que nom propio puedo agarrar cualquiera de los dos. En este caso dice sobre el inmediato anterior acá, sobre la columna I. Y entonces ahora obtengo los nombres correctamente escritos. Y aunque haya nombres compuestos, como Ana Laura, por ejemplo,
este va a estar correctamente traducido acá a lo que nosotros queremos. Así que en este último voy a volver a poner una nota que diga utilizar la función nom propio. Bueno, entonces hemos utilizado en nuestro trajín, partiendo de los datos como inicialmente se veía en la planilla, que contenían exclusivamente apellido, coma, nombre, coma y una cédula. Nosotros separamos en etapas el apellido, el nombre. Recuerden que para el nombre usamos un intermediario, acá una columna auxiliar. Lo mismo para las cédulas, y usamos una columna intermediaria acá para separar la cédula que contenía el nombre también en el medio por allí, y luego las separamos la cédula, a ver, la cédula contenía la cédula y el dígito de control, quise decir. Contenía dos partes porque es por eso, porque contenía la cédula y el dígito de control. Nosotros lo separamos mediante fórmulas a una cédula en esa y al dígito de control en esta otra, y posteriormente lo cubrimos con una función valor a los efectos de obtener como número esto. Recuerden que en este caso le voy a poner otra nota sin abusar de las notas, pero para esto son, así que para eso lo vamos a utilizar acá. Utilizar una vez obtenido el dato, utilizar formato con número decimal con 0 decimal o sin decimales, si quieren decirle, está bien. Esto es lo más importante, separador de miles. En realidad el separador de miles se llama separador de miles, pero es de millones también, separador de miles y de millones, de tal forma que las cédulas se vean de esa manera. Bueno, muy bien. Esto es en cuanto a las funciones de texto. Ahora vamos a ampliar el ejemplo utilizando una herramienta. Para eso vamos a copiar parte de la parte inicial de nuestros datos y vamos a utilizar una herramienta que me permite separar los datos en columnas. Hasta el momento nosotros aprendimos a separar textos utilizando diferentes funciones para eso. Y por último luego unimos cosas ahí y a su vez utilizamos algunas funciones que me permitían transformar el texto mediante colocar mayúsculas, minúsculas o establecer como nombre propio. En realidad de minúsculas no lo utilizamos en el caso nuestro porque no había ningún ejemplo adecuado para ello, pero para lo demás utilizamos casi todas estas funciones que están por aquí. Pero lo cierto es que Excel tiene una herramienta que es adecuada a los efectos de separar las cosas en columnas cuando hay un separador, sobre todo cuando hay un separador bastante notorio, como es el caso de la coma en este caso. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar los datos, incluido el título, los voy a copiar y los voy a poner en otra hoja a la que voy a llamar textos 2. No quiero entreverar cosas porque ya hay ciertas... Tuvimos que utilizar ciertas columnas como auxiliares, entonces no quiero entrever los tantos, entonces separé los datos, me los traje para acá. Bien.
Y esto funciona de la siguiente manera. En este caso yo tengo estos 5 datos, los voy a señalar y voy a ir a la pestaña datos, al sector que se llama herramientas de datos. Hay una herramienta que está más grande que todo hacia el inicio de ese sector que se llama herramientas de datos, que se llama texto en columnas, que viene de larga data acompañando a Excel, o sea, esto tiene mucho tiempo ya. Así que voy a poner texto en columnas. Esto es fantástico para este tipo de situaciones. Es un asistente, dice, para convertir el texto en columnas. El primer paso me pregunta si está delimitados o son de ancho fijo. Le voy a poner delimitados, o sea que ahí va. Bien. El separador. Bueno, acá puede utilizar de primera que sea la coma. Y otro le voy a poner acá porque voy a utilizar el guión también. Voy a aprovechar la oportunidad para separar la columna del dígito de control del resto de la cédula. Así que voy a aprovechar que si los datos están correctos. Bien, entonces, siguiente paso. En este caso las columnas son todas, no requieren ningún formato en particular. Por ejemplo, podría detenerme en la de general, en la de la cédula, quiero decirle que es un número general y decirle que el separador de miles sea efectivamente el punto, de tal manera que entienda que ese puntito que tiene por allí es el separador de miles y opere como tal. Bueno, en este tercer paso, acá no tengo ninguna objeción que hacerle, con el dígito de control es simplemente un dígito, así que no tengo ninguna objeción que hacerle. Cuando hago finalizar, entonces obtengo todos los datos separados. Observen que el de la cédula quedó con el separador de miles, son números ahora, yo puedo ver en la barra de fórmulas que quedaron como números, pero ya le trajo el aderezo del formato. Esto tiene separador de miles, o sea que lo utilizó tal cual estaba expresado el número de cédula allí. Si esto no fuera así, yo tengo que ir al inicio. Si el número, por alguna casualidad, la cédula no hubiese tenido el separador de miles, señalo todas las cédulas, voy hasta el inicio, acá al lado de donde dice número, ahí voy a obtener el formato del número, y ahí selecciono número, le pongo usar separador de miles y que no tenga decimales, exactamente el formato que inicialmente utilizamos cuando hicimos la separación mediante fórmulas del otro lado. Bien, acá solo me resta poner algunas. Acá voy a poner nombre, acá voy a poner cédula y acá voy a poner dígito que va con tilde, dígito de control. El dígito de control de la cédula. Voy a copiar el formato sobre estas de acá y establecer un ancho para todas las columnas, el mismo ancho. Por ejemplo, podría ser un 15, le voy a poner, ahí está, correcto, 15 de ancho en todos los casos. Y si quieren esto tratarlos como rótulos, le voy a poner al medio con ajuste de texto, por si eventualmente queremos, por ejemplo, darle un ancho menor a la columna del dígito de control que no necesita tal ancho. Entonces lo puedo dar, en vez de 15, le puedo poner un ancho de 8 y me queda de esa manera expresado el dígito de control ahí. Bueno, toda la parte de formato esta que ya hemos venido trabajándola más que extensamente, así que no me detengo mucho en qué hice ahí, pero esto simplemente le puse un distintivo a los rótulos. Podría hacer lo mismo con los bordes, en más bordes, acá elijo ese de allí, el borde estándar, le elijo un color que me guste y le pongo las líneas en el sentido horizontal, de tal manera que se ve mucho mejor mi planilla con esos
toques de estética que le acabo de aplicar. Bueno, hemos visto entonces el trabajo con funciones de texto, eso durante todo nuestro trabajo con los datos iniciales, acá en esta primera hoja que se llama textos. Entonces ahí separamos las cosas utilizando la función izquierda, la función largo, la función encontrar, la función derecha, diferentes estrategias para diferentes situaciones. En el caso de la cédula y el dígito de control tuvimos que utilizar una función adicional que fue la de valor para convertir a número esa secuencia de dígitos. Y en la parte inferior, después de haber copiado el apellido y el nombre como valores y manteniendo el formato original, utilizamos otras fórmulas, otras funciones que me convertían en principio a mayúscula, luego que me unían las cosas, todo acompañado con sendos comentarios que me van anunciando en el título de cada una de las columnas qué fue lo que hice. Haremos más adelante un ejercicio de aplicación de todas estas cosas.